se nos hace un poquito, bueno, que ya es la hora, ¿ve? Ujú. Oremos, démosle gracias a Dios y comencemos, hermanos. Padre, gracias esta noche por permitirnos este tiempo para aprender de tu palabra. Pedimos que nos ayudes, nos bendiga, Señor, y nos enseñes conforme a tu voluntad a cada uno de nosotros en la necesidad que tenemos de querer conocer más de ti. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ah, Amén, pastor. Estamos en el capítulo 2, ¿verdad? Terminando el capítulo 2 de Malaquías, ya prácticamente hemos terminado la fuerza, ¿verdad? De Malaquías hacia el pueblo, hacia los líderes, por lo que están haciendo que no es correcto, ¿verdad? Para los ojos de Dios. Ahora, vamos a terminar el capítulo 2 y vamos a comenzar el capítulo 3 esta noche. Capítulo 3 y capítulo 4 nos van a hacer una referencia del plan de Dios, ¿sí? No estamos bajo ninguna circunstancia quedándonos en que todo lo malo, ¿verdad? Que el pueblo hizo. Ahora vamos a entrar en estos dos capítulos, a ver una faceta de Dios que muchas veces no nos gusta, ¿verdad? O no queremos decir, yo solo quiero lo bueno, las bendiciones, pero también Dios, así como nos ama, nos bendice, en su momento también va a disciplinar a aquellos que de una u otra manera no están caminando correctamente, ¿verdad? Vienen palabras donde Dios va a decir, miren, sí se entiende que el pueblo, que los líderes andan haciendo y viviendo como quieren, pero va a haber un juicio, ¿verdad? Va a haber disciplina y entre el juicio, disciplina, también va a haber bendición, ¿verdad? Para aquellos que han estado viviendo conforme a lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Decir, un verdadero creyente lo sigue siendo, ¿verdad? O lo que el verdadero creyente debe de hacer cuando todo marcha bien es vivir una vida que le agrada a Dios, ¿verdad? Eso lo tenemos bien claro. Pero cuando se siente solo, cuando hay oposición, cuando la vida no es tan fácil como parece, el verdadero creyente debe de seguir siendo un verdadero creyente. Y eso es lo que Malaquías está diciendo, ¿verdad? La oposición, por muy fuerte o maligna que sea, ¿verdad? No debe de cambiar el corazón de un creyente. La situación, el problema o la circunstancia, ¿verdad? Por muy difícil, por muy complicada que sea, no puede cambiar la vida del creyente. El creyente debe de permanecer fiel al Señor, aunque esté pasando momentos difíciles, ¿verdad? Aunque esté en una situación terrible, diría yo. Y el remanente, como lo hemos venido viendo en estos capítulos, pasando momentos difíciles, teniendo situaciones políticas, sociales, ¿verdad? Espirituales también. Algunos simple y sencillamente decidieron alejarse de la vida que le agradaba a Dios, porque de una u otra manera ellos también querían satisfacer, ¿verdad? O creían que no podían cumplir al 100% por falta de algo y decidieron mejor ya no, eh, perdieron de vista la perspectiva correcta, ¿verdad? Dicho de otra manera. Perdieron de vista la perspectiva de que eran hijos de Dios, de que tenían que adorar a Dios y tenían que vivir conforme a la voluntad de Dios. Muchas personas pretenden ser religiosas. Nosotros mismos podríamos caer en esta categoría, ¿verdad? Y al usar un cierto vocabulario cristiano, ¿verdad? Al ponernos en actividades religiosas, nos hace creer o nosotros mismos nos creemos ser religiosos. Y muchas veces somos sinceros, aunque estemos en un error, ¿verdad? Somos personas bastante sinceras en lo que hacemos, pero estamos lejos, lejos, completamente lejos de hacer la voluntad de Dios. No estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, pero sí somos buenos religiosos, ¿verdad? Y religiosos bien sinceros, pero no estamos cerca
de la verdad. Y esto nos va a llevar, como el pueblo de Malaquías, al que Malaquías está exponiendo la palabra en esos dos primeros capítulos, a hacer cosas que no le agradan a Dios, pero que religiosamente son correctas y que otros las ven correctas, pero no le agrada a Dios, ¿verdad? Esas ofrendas que llevaban, eh, el pueblo no era una ofrenda que le agradara a Dios. Esa forma de vivir, aunque los demás alrededor no decían nada y quizás compartían la forma de vivir, no le agradaba a Dios. Y ahí tenemos que evaluarnos al no caer nosotros en esta situación, ¿verdad? Un ejemplo son los profetas de Baal, religiosos, ¿verdad? Buenos, y ellos totalmente sinceros y creían lo que estaban haciendo, pero estaban completamente en un error, ¿verdad? Entonces, el cuidado que nosotros debemos de tener, las muchas cosas que nosotros hacemos, no nos pueden dar una categoría de ser un buen cristiano por esa cantidad de cosas que nosotros hacemos. Ese también puede ser en algún momento un error que hoy por hoy, como cristianos, nosotros creemos que entre más actividades, entre más cosas yo hago, entre más yo ministerio, esto, lo otro, entonces yo estoy agradando al Señor y muy probablemente no estemos ni contemplando ni por cerca el rostro del Señor. Efesios capítulo 2 versículo 8 hace referencia a esto, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios, ¿verdad? Ahora, no quiero que vayamos a confundir, entonces no hago nada, entonces no sirvo, entonces solo me siento. Por amor, yo voy a hacer, ¿verdad? Por amor, yo voy a participar. Pero ¿cuál es la prioridad? El pueblo dejó lo principal y es esa comunión con Dios, ¿verdad? Comienza, bueno, ya por terminar prácticamente la respuesta de Dios a las preguntas que el pueblo tenía, ¿verdad? Y de una forma quizás burlándose, de una forma quizás como diciendo, nosotros no somos los culpables, ¿verdad? Las respuestas del pueblo, cada respuesta, cada pregunta, cada interrogante de Dios, el pueblo contestaba como, sí, pero no somos los culpables, ¿verdad? Son las circunstancias, es esto, es aquello, son los líderes, la situación que hemos vivido. La respuesta de Dios en el versículo 17, estamos ya por terminar el capítulo 2, ¿verdad? Dios responde y decid, dice, la tercera ofensa de este grupo hacia Dios en ese escepticismo, ¿verdad? Y cualquiera podría decir hasta perverso que el pueblo tenía, ¿verdad? Eso ya había colmado la paciencia de Dios. Y aquí vamos a un principio en esta noche que para nosotros debe ser muy importante y es que Dios no cambia, ¿verdad? Dios no cambia y lo vamos a ver tres, cuatro eh, aportaciones que Malaquías hace al pueblo, en las cuales Dios promete y prometió que iba a hacer cosas para el pueblo y que a pesar de que el pueblo fuera desobediente y a pesar de que el pueblo anduviera lejos de la voluntad de Dios, Dios iba a permanecer fiel a esas promesas que él había hecho, ¿verdad? Y eso es un principio que nosotros lo debemos de tener bien en nuestra mente. Jamás Dios va a cambiar. Él en su palabra ha prometido muchas cosas a sus hijos y no las va a cambiar. Y esto, como decíamos, leíamos en Efesios, no depende de nosotros, ¿verdad? De cómo yo esté con mi comunión con Dios, de qué tan lejos esté yo de la comunión con Dios, no depende de mí, ¿verdad? Sino que depende de la palabra de Dios, la palabra que Él dio y Él va a cumplir por amor a la palabra que Él dio. ¿Sí? Y ese es el principio, y Malaquías lo maneja así, ¿verdad? La pregunta del pueblo, ¿y en qué estemos cansados? O sea, ya, miren, socialmente ustedes están mal, espiritualmente ustedes están mal, y ahora viene el pueblo y pregunta, pero ¿y en qué? ¿Por qué nos dices que estamos mal? ¿En qué te hemos afectado? ¿Verdad? Dicho de otra manera, ¿en qué te hemos cansado? Pregunta definitivamente
el pueblo quería pasarse como asumir ignorancia, ¿verdad? Asumir demencia, no sabemos, ¿verdad? O lo que es peor, mostraban indiferencia. Al final no nos importa, ¿verdad? Y si nos están preguntando, ajá, pero ¿y qué? ¿Y qué he hecho, pues? Sabían todo, entendían todo, pero la respuesta era, ajá, no entiendo, ¿verdad? No sé por qué nos estás haciendo tantas referencias y en qué te hemos cansado, qué cosas hemos hecho que te ofenden, Señor, ¿verdad? Y quizás ahí, ¿verdad? Cualquiera que hace un mal, ¿verdad? O que desagrada con sus acciones, yo diría así, de esta forma, a Dios, en algún momento podría hacerse esa misma pregunta, pero ¿y en qué he ofendido a Dios? Y eso es lo que el pueblo está en este momento diciendo, ¿verdad? La verdad es que no podían culpar a nadie más. Ya a esta altura de la exposición de Malaquías, ya ellos ya tendrían que haber dicho, sí, somos culpables, ¿verdad? Sí, estamos obrando mal, sí, estamos lejos, somos desobedientes, pues, y ahí terminar, ¿verdad? Y decir, sí, Señor, perdonanos, somos desobedientes, pero no era esa la actitud del pueblo. El pueblo todavía estaba justificando su acción, sus acciones, ¿verdad? Y todavía tratando de decir, pero si no hemos hecho nada malo, ¿verdad? ¿Qué ha cambiado? ¿O es Dios el que cambió o es el pueblo el que cambió? ¿Qué pasó, verdad? Entonces la verdadera pregunta era esa, ¿verdad? Eh, 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 Señor, si tú no has cambiado y tú permaneces fiel, entonces nosotros somos los que estamos haciendo las cosas incorrectas. Entonces viene la respuesta de Dios y por lo menos tres, cuatro cosas que Dios le dice al pueblo, miren, eh, ustedes son desobedientes definitivamente, ¿verdad? Pero yo voy a mantener mi palabra. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es como la introducción de Malaquías hacia el pueblo, ¿verdad? Dios tiene un plan eterno y no importa la condición nuestra, la circunstancia nuestra, la desobediencia nuestra, Dios tiene un plan. No importa el pueblo de Israel en este contexto, en el tema de Malaquías, Dios tiene un plan y Dios va a establecer ese plan. Capítulo 3, como decía al inicio del capítulo 4, van a hablar, ¿verdad? De ese plan. Malaquías está diciendo, miren, esta situación caótica en la que ustedes están, ¿verdad? Esta situación terrible en la que ustedes ya están envueltos, la misma, todo el pueblo está en una situación terrible, pero dentro de esto, que para ustedes es lo peor y para cualquiera podría ser, a Dios se le escapó de las manos esto. Malaquías dice, miren, no es así. Dios tiene un plan. Y el versículo 1, ya en el capítulo 3, Malaquías dice, mire, aquí comienza el plan de Dios. En referencia a todo este desorden que hay, Dios tiene un plan. Y el versículo 1 comienza diciendo, he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí. Lo estamos hablando, bueno, perdón, lo está diciendo Malaquías 400 años antes de que Cristo viniera, ¿verdad? El plan estaba establecido. ¿A quién está haciendo referencia? ¿Verdad? En el contexto de Malaquías no se identifica quién es. ¿Quién es ese mensajero? ¿Verdad? ¿Quién es ese que va a preparar el camino delante de mí? Dice, Dios está haciendo esa referencia. Hay alguien que va a estar antes que yo esté con ustedes preparando mi camino. Mateo capítulo 11, versículo 10, hace la referencia. Lucas capítulo 7, versículo 27, hacen la referencia y citan, ¿verdad? Ese versículo de Malaquías. Esto que estamos leyendo ahora, versículo 1, Malaquías 3, Mateo y Lucas citan ese versículo, haciendo referencia, ¿verdad? A Juan el Bautista. ¿Cuál era el plan de Dios? Bueno, mandar a alguien que preparara el camino del Señor, ¿verdad? Juan el Bautista iba a surgir, no en ese momento que el pueblo necesitaba y querían ya, ¿verdad?
alguien que llegara y los liberara de toda esa opresión que tenía. En el tiempo de Dios, el momento de Dios, iba a suceder lo que Malaquías estaba diciendo. He aquí, voy a enviar mi mensajero, ¿verdad? El cual va a preparar mi camino. Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, ¿verdad? Esas palabras de Jesucristo haciendo referencia a la categoría que Juan el Bautista iba a tener y estaba teniendo en ese momento, ¿verdad? Ahora, al leer Lucas capítulo 1, entramos a la historia de la familia de Juan el Bautista, ¿verdad? Y nos damos cuenta que era una persona sumamente especial, diría yo, con una mamá, con un papá, él mismo, Juan el Bautista, los tres llenos del Espíritu Santo. Ahora, imaginémonos esta familia, ¿verdad? En el contexto nuestro, dentro de una casa, los tres llenos del Espíritu. Era una familia sumamente especial. Si usted quiere conocer un poquito más de Juan el Bautista, léase Lucas capítulo 1, ¿verdad? Y ahí empieza la historia y hace la referencia quién era el papá, quién era la mamá de Juan el Bautista. Es una persona preparada para anunciar la venida de Cristo, ¿verdad? Y Malaquías le está diciendo al pueblo, miren, la situación hoy por hoy está complicadísima. Ustedes mismos están perdidos, pero hay un plan, ¿verdad? El plan no es Juan el Bautista, el plan es Cristo, pero el plan comienza con alguien que va a preparar ese camino, ¿verdad? Para que Cristo pudiera venir. Y la referencia en Juan capítulo 1, versículo 23, ya Juan el Bautista diciendo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, ¿verdad? Yo soy aquel que va a clamar, que va a decir, esto va a suceder. Y Malaquías lo está diciendo 400 años atrás, ¿verdad? Mire, para aquellos que en el tiempo de Malaquías decían, ¿de qué sirve vivir una vida espiritual que agrade a Dios? No sirve de nada y probablemente hoy en día muchas personas piensen y digan lo mismo y actúen de esa forma. ¿Y de qué sirve vivir una vida que agrada a Dios? Si de todos modos los que están lejos de Dios son los que prosperan, es a los que les va mejor. Y quieras o no, en el tiempo de Malaquías, ese sentimiento estaba puesto en ese grupo de personas, ¿verdad? En ese grupo de israelitas. ¿Y de qué sirve todo esto? Si el malo prospera, ¿verdad? Si los sacerdotes que no están haciendo lo correcto están bien. Y Malaquías dice, miren, llegará un momento donde todo esto va a cambiar, ¿verdad? Los judíos esperaban a alguien que llegara a liberarlos, ¿verdad? Desde antes de Malaquías, esperaban salir de esa esclavitud en la que habían caído. Hemos visto, hemos leído, ¿verdad? La historia de Jesús, el mismo pueblo de Israel, cuando Jesús llega, ellos esperaban que Jesús les liberara en ese mismo instante y no entendieron que esto era el inicio de ese reino de Jesús y no entendieron que esto iba a comenzar, su reino iba a comenzar espiritualmente. Y entonces sabemos lo que aconteció para Jesús. Pero todo esto era parte de un plan y Malaquías se los está explicando. Capítulo 3, la segunda parte del versículo 1 hasta el versículo 5. El Señor a quien vosotros buscáis, les dice Malaquías, ¿verdad? El cual, la idea, ¿verdad? El cual preparará el camino delante de mí, haciendo esa referencia. Se refiere a un concepto bien conocido en ese momento, ¿verdad? Cuando un rey iba a llegar a un lugar, iba un mensajero antes preparando y quitando todo lo que le pudiera incomodar a ese rey y para que el rey pudiera llegar sin ningún problema. Eso es lo que Malaquías está diciendo. Va a venir alguien apartando, quitando para que el rey pueda llegar al lugar. Y ahora Malaquías está diciendo, en ese caso, la venida de Cristo, esos preparativos que se hicieron lamentablemente para el pueblo en el tiempo de Cristo fueron preparativos espirituales. Nosotros ahora mismo esperamos una segunda venida,
¿verdad? Y ya vamos a hablar un poco de eso. Esperamos la segunda venida del Señor. O ya no va a ser tanto el contexto espiritual, ¿verdad? Ahora ya va a ser totalmente diferente. Él reinando, como la Biblia lo menciona y como Malaquías va a mencionar en algún momento de cuál va a ser la forma, ¿verdad? Pero en este momento, Malaquías está diciendo, esto va a ser, los preparativos van a ser espirituales y esa responsabilidad, ¿verdad? Va a caer sobre Juan el Bautista y Malaquías como los demás profetas en el Antiguo Testamento, no hicieron una distinción entre la primera y la segunda venida de Cristo, solo dieron la información. Probablemente ellos no entendían el panorama completo, ¿verdad? No vieron el panorama completo, vieron una parte nada más y eso lo expresaron y lo expusieron, ¿verdad? Tampoco pudieron saber de la iglesia, ¿verdad? Malaquías no expresa porque no lo pudo entender y ver así. El tiempo de la iglesia establecida en el Pentecostés, ¿verdad? Todo este lapso de tiempo de Cristo en la tierra, yendo al cielo y la segunda venida, Malaquías no lo expresa y ninguno de los demás profetas lo expresa, ¿verdad? Pero sí, Malaquías explica el inicio de todo el plan de Dios para que el pueblo de Israel ahora sí pudiera descansar. Y ahí entra la iglesia, ¿verdad? Este sería otro tema, otra clase. Pero en este contexto, Malaquía le está diciendo, mire, como los judíos de antes y casi todos después, el remanente esperaba ya un libertador. Y ese era el contexto y ese era el momento en el que el pueblo estaba. Ya queremos a alguien que venga y nos libere, que nos quite ese yugo de esclavitud, ¿verdad? Que los gentiles nos han puesto. Eso es lo que el pueblo esperaba, ¿verdad? Que le resolviera ya la situación política, social y económica que ellos tenían. Bueno, hoy por hoy, ¿verdad? Vemos la situación que está pasando con Israel y con Palestina. Todavía el conflicto está y estamos esperando toda la segunda venida de Cristo para que se restablezca su reino. Israel va a tener su posición, la iglesia va a tener su posición, pero en este momento, en este contexto de Malaquías, la situación para ellos era lo mismo. No ha cambiado, ¿verdad? No ha cambiado, no tienen un lugar, están esperando un rey, están esperando que la situación para ellos cambie y va a cambiar. Pero Malaquías dice, así comienza y comienza con alguien preparando el camino. Luego sigue la venida del Mesías, ¿verdad? El Mesías va a venir, pero no a gobernar ya, sino a comenzar ese proceso espiritual. Pero antes de eso, les dice Malaquías, versículo 2, versículo 3 y parte del 5, hay un juicio. Y aquí sí la cosa se vuelve complicada para el pueblo de Israel, ¿verdad? Para ese remanente y para decir, hoy en día va a haber una situación para el pueblo de Israel. La iglesia, esto es otro tema, ¿verdad? Estamos hablando pueblo de Israel. Para que viniera ese reino de Cristo, ¿verdad? Ese reino mesiánico, tendría que haber una preparación espiritual que se hizo. Juan el Bautista comenzó esa preparación espiritual. El pueblo de Israel tendría que ser confrontado con su pecado y eso tiene que suceder, ¿verdad? Su pecado de incredulidad, entre otros muchos pecados que el pueblo está, está cometiendo. Las figuras que Malaquías utiliza, ¿verdad? Para hacer énfasis a ese juicio, fuego purificador, jabón de lavadores y afinar y limpiar la plata, ¿verdad? Son palabras, ¿verdad? Son figuras que Malaquías está utilizando para hacerle ver al pueblo que tienen que pasar un proceso de purificación. Y esto, hermanos, me gustaría hacer bastante énfasis, pero va a ser como difícil, pero por lo menos la idea la vamos a tener. Nosotros, por gracia, somos salvos. El pueblo de Israel va a tener que ser purificado. Los que en ese momento estén van a tener que ser purificados. La situación va a ser para ellos un poco difícil, ¿verdad? Esa última figura de afinar y limpiar la plata, había que el material pasarlo por fuego
hasta que una persona se pudiera ver como un espejo. Eso es un proceso para sacar toda esa impureza. Y Malaquías le está diciendo, miren, ese proceso para ustedes va a ser fuerte y difícil, ¿verdad? Sumamente fuerte y sumamente difícil. El material fundido para que quede totalmente puro va a ser difícil. El versículo 5, ¿verdad? Sin apartarse del tema de lo que Malaquías está diciendo, Dios identificó a quienes iba a afectar en su juicio y para que el remanente entendiera mejor la situación de lo que iba a pasar, la lista estaba reflejando esas actividades pecaminosas que en ese momento ellos estaban haciendo, ¿verdad? De generación en generación. Y es complicado, ¿verdad? Porque es lo que ya Malaquías venía tratando en el capítulo 1 y el capítulo 2 para el pueblo. Esas áreas se van a tener que purificar, lo moral, lo matrimonial, lo económico, lo social, tiene que ser purificado, pasado por fuego, ¿verdad? Entonces, de repente uno puede venir y decir, "Ah, hombre, que la vida de aquellos que no quieren agradar a Dios es bien bonita. Y aparentemente sí. Y que quisiéramos estar en esa vida. Pero ahora Malaquía le está diciendo a esa gente, miren, eh, va a haber juicio para ustedes. Pero es un juicio que al final lo que se va a lograr es que ustedes obtengan algo, pero para obtenerlo van a tener que pasar un proceso eh, difícil, terrible, ¿verdad? Y hace la referencia de, van a tener que ser afinados y limpiados como la plata. Y ya medio expliqué el proceso para que la plata quede purificada. Ese es el proceso que el pueblo tenía el pueblo tiene que entrar. Como digo y vuelvo a repetir, para la iglesia esto es algo totalmente diferente. Estas palabras de Malaquías son pueblo de Israel, al remanente, y haciendo énfasis futuro, pueblo de Israel. Ustedes van a tener que vivir al pueblo, al remanente, una situación difícil, ¿verdad? Pero que al final va a ser de bendición. Pero la única forma es que ustedes sean purificados. Y la forma para purificarse es a través de esa limpieza y ese afinado, ¿verdad? En el cual tienen que entrar. Y el versículo 4 habla de esos cambios que el pueblo tenía que experimentar, ¿verdad? Y los cambios iban a comenzar con la purificación de los levitas, ¿verdad? Ustedes van a comenzar ese cambio. Ustedes son los que van a traer esa ofrenda a Jehová de justicia. Eso es lo que Malaquías le está diciendo al pueblo. Va a comenzar con ustedes, levitas, ¿verdad? Esa profecía tuvo un impacto muy fuerte en el remanente, definitivamente, ¿verdad? En esos tiempos de Malaquías, debido a que las circunstancias pecaminosas en las que ellos vivían, la falta de reverencia que tenían para con Dios, ¿verdad? Eso, la expresión de las ofrendas defectuosas que traían, para ellos fue, pero el día que venga el Mesías haciendo referencia, vendrá como fuego purificador. Es lo que le está diciendo Malaquías. Miren, se les va a terminar. Esto que están haciendo, se les va a terminar, ¿verdad? El Mesías va a limpiar a la nación y quedarán solo creyentes entre los judíos, ¿verdad? Solo entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá, versículo 4, lo que Malaquías les está diciendo. Y entonces comenzarán, ahora sí, los sacrificios que le van a agradar a Dios. ¿Van a haber sacrificios en el reino de Cristo? Sí, ¿verdad? De la misma manera que en ese momento o que ahora como iglesia nosotros conmemoramos, ¿verdad? La muerte del Señor, cuando nos sentamos a la Santa Cena, ¿verdad? Ellos harán los sacrificios, pero serán sacrificios memoriales, definitivamente, ¿verdad? Todo va a cambiar y el cambio, les dice Malaquías, mire,
es que ya se terminó y el cambio va a suceder. Esta, este sistema que ustedes tienen va a desaparecer, tiene que desaparecer y ustedes van a tener que ser purificados. Y se terminó ya, ¿verdad? Esta situación que ustedes están teniendo. Y por eso Malaquías comienza con justa razón, ¿verdad? Diciéndoles desde el capítulo 1 hasta finales del capítulo 2, miren, no es correcto lo que están haciendo, sacerdotes, no es correcto el tipo de ofrenda que están entregándole al Señor, ¿verdad? Líderes, no es correcto lo que están haciendo. Matrimonios, no es correcto lo que están haciendo, ¿verdad? A cada una de las personas dentro de esta sociedad, en el contexto de Malaquías, lo que están haciendo no le agrada a Dios. La forma de vivir no le agrada a Dios, ¿verdad? Y les dice, miren, así como ustedes traen una ofrenda, entréguensela esa ofrenda a sus príncipes persas, a ver cómo les va, a ver si a ellos les va a agradar. Y casi que en el juego de palabras, mismo Malaquías dice, no les va a agradar y les va a ir mal por hacer esto, ¿verdad? Y ahora el capítulo 3 Malaquías viene y dice, miren, Dios va a hacer juicio, Dios va a cambiar todo este sistema que ustedes están teniendo. Y habla de algo más que en alguna manera para el pueblo fue como importante, diría yo, o interesante, porque yo Jehová no cambio. La expresión en la primera parte del versículo 6, ¿verdad? Todo esto va a suceder y lo amarra Malaquías con esta expresión, Jehová no cambia, ¿verdad? Dios no cambia, no es que hoy digo una cosa y mañana voy a hacer otra, porque pobrecitos, ¿verdad? No, Malaquías dice, la palabra de Dios se va a cumplir porque Él no va a cambiar. Así lo dijo y así es, punto, ¿verdad? Es complicado, pero así lo dijo, así es. Aunque para el hombre es difícil en algún momento de concebir esta idea, ¿verdad? Dios es inmutable, Él no va a cambiar. Y ahora quizás podamos entender la promesa de Dios a Abraham de establecer una nación, un pueblo para él. Y vemos al pueblo en cada una de las historias en el Antiguo Testamento, en desobediencia, fallándole a Dios, haciendo lo que les da la gana, viviendo como quiere. Pero Dios va a mantener su palabra con Abraham, ¿verdad? Dios se lo prometió a él mismo, que este pueblo iba a ser su pueblo. Y aunque el pueblo ande lejos, perdido, Dios va a mantener su palabra. Pero lo mismo se expresa para el juicio, ¿verdad? Va a mantener su palabra. Y aquí es donde se vuelve de repente complicado, ¿verdad? Decir, pongámonos ahora nosotros en nuestro contexto y estoy jugando a ser un cristiano espiritual y estoy jugando a ser un cristiano desobediente y ahí estoy, ¿verdad? Jugando a esto, a lo otro, eh, porque Dios es amor. Y sí, el texto hace la referencia que sí, pero también el Dios que ama disciplina. Y en los dos polos, Él va a cumplir su palabra. Y cuando yo creo que, oh Señor, ¿verdad? Perdóname, Dios va a cumplir su palabra. Lo mismo alguien que está perseverando y está ahí día a día en el Señor y solo ve las injusticias y solo ve a la prosperidad del malo, ¿verdad? Dios, tarde o temprano, va a obrar, tarde o temprano va a obrar. ¿Verdad? Y es lo que Malaquías le está diciendo al pueblo, dentro de nuestra esfera de experiencia, ¿verdad? La vida para nosotros consta de varios cambios, ¿verdad? Que cambio familiar, que cambios sociales, que cambios laborales, que muchos cambios, ¿verdad? Desde el inicio de nuestra vida hasta el día de hoy hemos tenido cantidad de cambios y hasta se nos dice, mire, el cambio es bueno, ¿verdad? Es bueno que de repente usted haga cambios en su vida. No sé si en algún momento, ¿verdad? Se le ha dicho, mire,
en su casa mueva algo para que el cambio le dé otra perspectiva en su lugar de trabajo, cambie algo. Y es bueno en nuestro contexto, en nuestra vida, es bueno. Todo cambia todo el tiempo. Eso así es, ¿verdad? Pero no es así con Dios. Dios no va a cambiar. Su plan no va a cambiar, ¿verdad? Él ya tiene establecido un plan. Él ya tiene establecido un plan. Y ese plan se va a cumplir. Quizás diría yo como que si fuéramos eh, personas que vamos a cambiar el corazón de Dios, pero querramos o no querramos, el plan de Dios se va a cumplir, ¿verdad? Y para el pueblo, en el contexto de Malaquías, el plan se va a cumplir. Ellos quieran o no quieran, Dios va a obrar y va a cumplir el plan que tiene establecido, ¿verdad? No tiene principio ni fin. Este es otro atributo de Dios, ¿verdad? Sus atributos ni crecen ni disminuyen, son sus atributos. Y yo le voy a poner porcentaje, vaya, al 100%, ni más ni menos. Ahí están. Para él no hay sorpresas ni accidentes. Esto que estaba pasando con el pueblo, ¿verdad? No era algo que se le escapó de las manos a Dios. Lo que venía 400 años después, ¿verdad? No era algo que, ay, ¿verdad? Se me olvidó y fue 400 años después. Todo estaba acorde al plan establecido por Dios. Y Malaquía le está diciendo al pueblo, así va a ser. Si usted ha leído en algún momento, ¿verdad? Eh, los salmos, muchas expresiones, para siempre su misericordia, ¿verdad? Lo pudo decir el salmista, eh, haciendo referencia de su amor y de la omnipotencia de Dios, de su justicia, ¿verdad? O de su ira contra el pecado. Dios no cambia. Santiago, en Santiago capítulo 1, versículo 17, también hace referencia y dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. No va a cambiar. El plan de Dios está establecido y no va a haber nada que mueva el plan de Dios. Y lo que Malaquías estaba haciéndole énfasis a este pueblo y le estaba diciendo, miren, eh, vivan lo peor que ustedes quieran. Hay un plan. Cambien su estilo de vida. El plan se mantiene, ¿verdad? El plan se mantiene. Así es que, hablando directamente al remanente, ¿verdad? Jehová le hizo ver que esa característica de inmutabilidad que él tiene es precisamente la razón por la que el pueblo no había sido consumido, y era el énfasis de Malaquías. ¿Cuánto tiempo el pueblo vivió de gracia en gracia, verdad? Porque Dios había prometido, se prometió a él mismo, diría yo, ¿verdad? Y él no iba a cambiar su opinión con respecto a este pueblo, pero lo merecía. Desde el punto de vista de nosotros podríamos decir, no lo merecía, ¿verdad? Los hijos de Israel habían sido volubles e inconstantes todo este tiempo, ¿verdad? Pero Dios permaneció igual, manifestando sus perfecciones, ¿verdad? Y llevando a cabo su plan, punto tras punto, y 400 años antes, estableciendo, ¿verdad? A través de las palabras de Malaquías, que continuaba en ese plan. Hermanos, ahora, haciendo esa referencia de un Dios que no va a cambiar, de un Dios que tiene un plan. La pregunta entonces que yo haría es, ¿lo que estamos viviendo se escapa de las manos de Dios? Ahora, cada uno sabrá, ¿verdad?, en qué circunstancias se encuentre. Cada uno sabe lo complicado que puede estar en su vida, en lo difícil que puede estar su vida. Ahora la pregunta es, ¿se habrá dormido Dios? ¿Se habrá descuidado, vea? Aquí habemos varios que probablemente no estemos ni en comunión con Dios, andemos en vidas de pecado, ¿verdad? Ahora, ¿va a cambiar Dios su corazón porque andamos en vidas de pecado? No es que diga que quedémonos ahí, ve, ahí vivamos vidas de pecado y disfrutemos y hagamos fiesta y pequemos más.
Quizás al ver la situación del pueblo en el contexto de Malaquías y nosotros andemos moralmente por ahí, vea, lejos, perdidos de la voluntad de Dios, o espiritualmente andamos lejos, ¿verdad? Por no ocupar otra expresión, andamos mal, andamos, no sé qué expresión utilizar, pero estamos completamente en contra de lo que Dios quiere, moralmente, espiritualmente, socialmente. El plan de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Que va a ser difícil para nosotros? Sí, ¿verdad? Porque probablemente lleguemos a un momento donde tengamos que arrepentirnos y físicamente ya no lleguemos bien, ¿verdad? No sé, eh, algo, podríamos perder qué cosas en todo ese proceso. Y esto es lo que el pueblo de Israel está experimentando, ¿verdad? Y Malaquías está diciendo, mire, no hace el énfasis del amor de Dios, pero cuando dice el Mesías va a venir, está haciendo referencia de su amor. Lo que ustedes esperan va a llegar, ¿verdad? El Salvador va a llegar. Y este pueblo miraba futuro. Nosotros, hermanos, ya podemos ver para atrás, ver la historia y decir, lo que Malaquías dijo se cumplió. Y se nos hace mucho más fácil creer la palabra. Para este pueblo era complicado, ¿verdad? Estar en esclavitud, estar en una situación difícil y creer que cuándo a saber, pero va a suceder. Nosotros ya vimos una parte de esto. Ya sabemos de Cristo que vino a la tierra. Ya sabemos de Cristo que murió por nuestros pecados. Ya sabemos de Cristo que resucitó. Solo estamos esperando la segunda parte de la venida de Cristo, ya Él a reinar. Se nos hace un poco más fácil, pero de repente vivimos como el pueblo de Israel también. Cada quien a la forma que quiere, a la manera que quiere, disfrutando de su vida como quiere. Y esto tarde o temprano va a pasarnos a nosotros factura, ¿verdad? Y Malaquías le está diciendo al pueblo, miren, eh, va a ser difícil el poderse a cuentas con el Señor. Pero el punto que yo quiero que enfaticemos es que a pesar de donde estemos, lejos de Dios, en cualquiera de esas esferas, el amor de Dios no cambia, ¿verdad? Él permanece fiel a su palabra. Quizás solo nos toca a nosotros levantar la cabeza, ¿verdad? Y como el hijo pródigo, hacer la referencia de qué estoy haciendo en este lugar y regresarme donde, como el hijo pródigo, donde su padre, nosotros regresarnos al Señor, si fuera el caso, ¿verdad? Probablemente aquí dirán todos, hermanos, solo usted, nosotros no. Ah, pues yo tendría que levantar mi cabeza y regresarme al Señor por la vida de pecado que podría estar llevando. Pero si hay otro aquí conmigo, hermano, volvamos nuestra mirada al Señor y regresemos. Ay, es que yo no sé cómo me va a recibir el Señor. Dios no cambia, su amor no cambia, su misericordia no cambia. Y por lo menos 2 capítulos en Malaquías, Malaquías nos muestra la maldad del pueblo. Pero ahora Malaquías está diciendo, miren, el corazón de Dios también. Va a haber juicio, va a haber castigo, sí, pero dentro de todo esto está el amor de Dios, mandando a su Hijo, al Mesías, preparando un camino, o sea, el plan de Dios a cualquiera, yo podría agarrar Malaquías y decirles, mire hermano, ya se van a ver el juicio y tengamos miedo y arrepitámonos y nos va a ir mal y con miedo todos ahorita terminaríamos llorando y haciendo una gran oración, pero no es mi intención, ¿verdad? Prefiero mejor enfocarme en el amor de Dios, que tampoco el amor de Dios cambia, ¿verdad? Hay 2 formas de llegarle al Señor, con miedo o con una actitud totalmente de agradecimiento, ¿verdad? Por su amor, por su misericordia. Y yo prefiero llegar por el lado del amor y la misericordia y no por el lado del miedo. Usted sabrá si usted cree que es mejor por el lado del miedo, pero al final nos vamos a encontrar delante del Señor.
Ujú. Y eso es lo que Malaquías está diciéndole al pueblo, ¿verdad? Cristo, el Mesías, va a venir, va a haber salvación para el pueblo, pero también no quiero dejar a un lado, va a haber juicio. Al que no quiera, va a haber juicio. Al que por más que se le dijo, va a haber juicio, lo siento. Pero el entendido, el Mesías viene. Para nosotros, hermano, a lo mejor haya alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón, eh, tiene que tomar una decisión por el Señor, ¿verdad? ¿Cómo? Sigue estudiando la Biblia, sígale estudiando hasta llegar al convencimiento de quién es Jesús y qué haría Jesús para usted en su vida, ¿verdad? Y cuando ese momento llegue, entonces tome una decisión por el Señor. Pero si nosotros que ya lo sabemos, ya tomamos una decisión, ya sabemos por qué hemos tomado esa decisión y estamos como el pueblo de Israel, viviendo cada uno como quiere, haciendo cada uno lo que quiere, eh, ahí está Dios esperándonos. Y como digo y lo repito ya quizás es la cuarta vez, el corazón de Dios no cambia, nos está esperando con amor, con misericordia. Dios está ahí esperando, ¿verdad? Malaquías comienza ya ahora a decir, miren, el plan de Dios eh, está ya diseñado, ¿verdad? El plan ya está hecho y solo debe de pasar el tiempo nada más. Pero absolutamente nada de esto va a cambiar, ni nadie lo va a cambiar, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo termino aquí con este entendido, ¿verdad? Si Dios tiene un plan preparado y el corazón de Dios no cambia, entonces busquémoslo, ¿verdad? Busquemos al Señor y estemos ahí en comunión con Él, disfrutando la vida con el Señor, ¿verdad? Y si estamos lejos por X motivo, ¿verdad? Pecado, que es lo único que podría ser el único motivo por el cual estamos lejos, regresemos al Señor, ¿verdad? Porque el corazón de Dios es bueno, es amor y nos va a recibir, ¿verdad? Y cada uno sabrá la forma y cómo, la forma y cómo. Entonces, ahí me quedo en ese detalle, ¿verdad? El corazón de Dios no cambia y Él espera que, por lo menos en Malaquías, que el pueblo con las palabras de Malaquías cambiara. No lo hizo, pero probablemente nosotros con las palabras de Malaquías, más de alguno de nosotros quiera cambiar y quiera regresar al Señor. No sé si hay comentarios, hermanos. Si no, vamos ahora. ¿Habrá algún comentario? No, hermano, tal vez con respecto a lo de los metales, ¿verdad? Que los metales son purificados y todo eso. Sí. Cuando son purificados, la parte mala del metal sube, ¿verdad? A la superficie y se separa de lo que es el metal, ¿verdad? Eso es Ujú. con el fin de que de ver uno el metal, pues con más agrado, que brille bastante, ¿verdad? Y que se vea, pues, es la calidad. Entonces, eso es lo que yo me imagino, que cuando Dios nos purifica a nosotros, también eso es lo que Dios quiere, pues, que se vea en nosotros, ¿verdad? Que reflejemos, ¿verdad? A los demás la luz divina de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, Que nos veamos pues mejor, ¿verdad? Y no solo testimonios, sino también pues en muchas cosas, ¿verdad? Que tenemos pues, que arreglar, ¿verdad? En nuestras vidas. sí, así es. Ahora, en Malaquías está bien marcado lo moral, lo matrimonial, lo económico, lo social. Ahí prácticamente encerramos a una persona. Ahí nos encerramos nosotros. Evaluémonos siempre, ¿verdad? Cómo estamos en lo moral, en lo espiritual, en lo económico, en lo social, en lo matrimonial, los que estamos casados. Si ahí estamos agradando al Señor, no, hombre, estamos bien. Si no, recuerde, Dios no cambia. El amor de Dios no va a cambiar. Busquémoslo, ¿verdad? Busquémoslo, busquémoslo. Prontamente busquemos al Señor y Dios nos va a socorrer. Ujú. Gracias, Roberto. ¿Alguien más? Bueno, el otro martes viene una parte interesante, ¿verdad? Con respecto a lo que le estaban robando a Dios. Entonces, si lo pudieran leer,
en esta semana y discutimos el otro martes, ¿verdad? Con respecto a este tema. Y no nos vamos a quedar solo con Malaquías, nos iríamos también con algunas expresiones de Pablo, ¿verdad? Para sacar un consenso, qué es lo que Dios quiere con respecto a diezmos y ofrendas, ¿verdad? Que Malaquías tiene un entendido, ¿verdad? Pablo tiene otra expresión con respecto a los diezmos y la ofrenda. Estudiémoslo y en la otra semana va a estar bueno discutir este tema. ¿Sí, Roberto? Hermano, sí, aquí, bueno, en las fotocopias ahí tenemos un tema, dice robando a Dios. Eso sería Malaquías del capítulo 3 del 7 al 15. Es lo que estoy diciendo. La otra semana okay. va a estar bueno, ¿verdad? Va a estar bueno. Y podríamos quedarnos la otra semana usted diciendo, no, yo me quedo con lo que dice Malaquías o yo me quedo con lo que dice Pablo. Y yo muy personalmente creo que Malaquías es más suave que lo que Pablo dice, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver la otra semana. ¿Verdad? Oremos entonces, démosle gracias al Señor, ¿verdad? Por permitirnos estar ahora reunidos aquí. Padre, gracias esta noche por permitirnos tener este tiempo para hablar de ti, Señor, conocerte, Padre, y saber que tú no cambias, Señor, que tú eres un Dios de amor, pero también un Dios justo. Y en esas facetas, Señor, ayúdanos a nosotros a estar caminando conforme a tu voluntad. Te lo pedimos todo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos vemos entonces el próximo martes. Dios me lo